Bien, Haití, que ha sido azotado por sendas crisis, vamos a decirlo así, porque primero un terremoto que sacudió ese país dejó una estela de daños, pérdida de vidas humanas, materiales, entre otras, que todavía hay una gran cantidad de habitantes, de familias, que viven en carpas improvisadas. Pero, después de todo eso, ese país se ha ido desenvolviendo en medio de una crisis política, social y económica, que sumado todo eso, lo colocan en una situación extremadamente difícil. Luego, otro terremoto que afectó la zona sur del país, de aquel lado de Jimaní, o de Puerto Príncipe, para que se entienda mejor, porque Jimaní es una provincia dominicana, la provincia Independencia, pero que es limítrofe con la capital haitiana, Puerto Príncipe, hace frontera con Puerto Príncipe, digamos que es la parte más cercana para llegar a Puerto Príncipe, por Jimaní. Están bien pegadas esas dos ciudades. Y de aquel lado Puerto Príncipe, entonces, un terremoto que afectó comunidades pobres ahí, que vivían en chozas, en casitas ya deterioradas, y ahí dejó una estela de muertos que en este momento son incuantificables. El terremoto que sucedió recientemente en Haití. Eso comprometió a la comunidad internacional a venir en auxilio de ese país, pero no lo hizo. No lo hizo. Y más adelante, algo más desastroso que un terremoto, la muerte del presidente de ese país, Jovenel Moïse, para que te vea cuál ha sido el destino que le ha tocado seguir a la vecina nación. Y en medio de todo ese drama, Estados Unidos, que ha sido bien preocupado por mantener ayudas internacionales en Haití, Canadá, Francia, esta vez no lo hicieron, como lo han hecho en épocas anteriores. Tal vez se cansaron de enviar ayudas a Haití y que ellos no la aprovecharan. Porque todas estas ayudas internacionales que han llegado a Haití, lo que hacen es que la venden para acá, a este país se la venden o la venden a cualquier otro país, pero no se quedan con ellas, no la utilizan para eliminar, mejorar la difícil situación que le afecta por el hambre, la miseria, la indigencia. No aprovechan nada de eso. Y eso lo ha llevado a transitar por el camino que van caminando hoy, lamentablemente. ADP mantiene el llamado a los docentes a no asistir a las clases. La ADP ha producido un tranque en la clase, en el llamado a clase presencial, luego del feriado navideño y tras el incremento del COVID-19 en este país, luego de la llegada de la variante Omicron, que son dos variantes que hay aquí ahora, la Delta y la Omicron, que no son tan letales como el COVID-19 en principio. No son tan letales porque no mueren tantas personas. Pero lo cierto es que la ADP acaba de producir un tranque tras el llamado del Ministerio de Educación y del Gobierno para que se inicien las clases presenciales
La mayoría de los centros educativos del país, especialmente los de Santiago, Santo Domingo y otras provincias, han desoído el llamado del ministro de Educación, Roberto Furcal. Lo han desoído. No les interesa. Sin embargo, cuando analizamos las estadísticas de la afección por COVID-19 en este país, nos vamos a encontrar con la realidad de que se infectan más en las calles, en las fiestas callejeras, en los famosos teteos, que en las escuelas. Pero no le interesa el futuro del país en el ámbito de la educación al secretario general de la ADP. El PLD afirma: el gobierno privilegia la apertura económica ante COVID. Dice el PLD que el gobierno prioriza la apertura de la economía ante la pandemia del COVID, que no es solo el gobierno. Ya todos los países están priorizando mantener las economías abiertas para evitar el colapso que se produjo meses atrás o años atrás, donde todas las economías del mundo entraron en crisis. Los gobiernos se están cuidando ahora. Y en Estados Unidos hay más COVID que en cualquier parte del mundo, y todo está abierto allí porque no le interesa volver al encierro, al hacinamiento, no, o al confinamiento. Eso no interesa. Nieve y posible ciclón se espera en Nueva York. Ahí está. Nieve y posible ciclón. Y los organismos meteorológicos de allí aciertan muy bien cada vez que anuncian un fenómeno natural así. Ustedes pudieron observar, y la foto que está en pantalla hace un momento. Así es que se ponen las calles en Estados Unidos, los parques, el tronco de los árboles, los ríos, todo se pone así, helado completamente, y la gente anda por encima del hielo porque tienen que cumplir de manera habitual con su jornada de trabajo. Tienen que cumplir. Entonces, se anuncia ahora esta tormenta de nieve, que a propósito, el mes de diciembre no fue tan frío allá en ese país. Diciembre se disfrutaron temperaturas frescas, algunos días con una sensación térmica un poco cálida, ¿sí? Una humedad relativa. Y no hizo tanto frío, pero después del día 3 para acá, ha empezado a nevar. No es fácil. Suben demandas contra dueños de edificios en el Bronx. Las demandas en este momento ascienden a $3 millones. Bueno, $3 millones es mucho. Como se dice aquí, no es paja de coco. Y esa demanda es por $3 millones. ¿Sabe que la propiedad inmobiliaria allí en ese país casi no está a manos de particulares? Es un monopolio de ricos que son dueños de los edificios allí, de los buildings. Ellos son los dueños.
Y como son los dueños, ellos son los que trazan la regla de juego, tanto para los alquileres como para cualquier otra actividad de enajenación del inmueble. Eso es cierto. Los judíos y los árabes son los dueños de los edificios allí en Estados Unidos. Ellos son los dueños. Y entonces, como tienen que pagar mucho impuesto, negocian con el gobierno para que el gobierno tome esos apartamentos de ellos y lo oferte en baja renta. Al que le ofertan uno en baja renta, el gobierno le subsidia, si paga 1,000, el gobierno le subsidia 600 y paga 400. Eso es así allá, pero es un monopolio la vivienda en Estados Unidos. Un monopolio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia garantiza una justicia menos política y más confiable. Qué bueno. Porque el presidente de la Suprema prácticamente ha ejercido prácticas dictatoriales en el seno de la Suprema Corte de Justicia. Prácticas dictatoriales, ya usted lo sabe. Y esas prácticas dictatoriales van desde establecer que todas las audiencias que se vayan a celebrar en los tribunales se hagan de manera virtual. Todo virtual. El depósito de un expediente también. El depósito de un expediente virtual. El trámite de una sentencia. Y así no se puede. Así no se puede porque creo que no es tan efectivo que todo sea virtual. Virtual es para apoyar la práctica, lo virtual, pero no para llevar la concentración de un sistema de cosas de un solo lado. No. Mientras tanto, la crisis en las escuelas está sin solución a la vista. O sea, pareciera que los sectores que están contrapuestos en el problema de la clase presencial, que si es presencial o si no es presencial, lo único que le interesa es sus intereses. Así parece. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.